Realmente el verdadero puente entre la antigua y la nueva alianza es la Santísima Virgen María. Si tú te arrepientes y das buenas obras, esta es la clave. No si tu arrepentimiento es un arrepentimiento de palabra o solo de sentimiento, sino si es un arrepentimiento que trae consigo buenas obras, Dios tendrá compasión de ti. Esto es algo que tenemos que recordar, naturalmente siempre, no es una cuestión de ahora, pero hoy quizá tenemos que recordarlo más que antes. ¿Por qué? Porque ya no se habla de la necesidad del arrepentimiento. ¿Y por qué no se habla de la necesidad del arrepentimiento? Porque no se dice que existe el pecado. Si el pecado no existe, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿De qué tengo que pedir perdón si no he hecho nada malo? Y esto es algo totalmente extendido. Las cosas más terribles no son tomadas ya como cosas hechas mal. No sé si el mundo de hoy es peor que el anterior, no lo sé, pero el anterior tenía conciencia de pecado. El anterior, cuando alguien hacía el mal, sabía que había hecho el mal. Sabiendo que has hecho el mal, siempre tienes algo dentro. Siempre tienes algo que te inquieta. Aunque sea en la hora de la muerte, siempre tienes algo que te inquieta. Aunque sea por si acaso, pero por si acaso existe algo, voy a pedir perdón. Si en cambio te han arrancado y has dejado que te arranquen el concepto de bien y de mal, ¿cómo vas a tener arrepentimiento? Si no tienes arrepentimiento, ¿cómo vas a pedir perdón? ¿Cómo vas a intentar cambiar? ¿Cómo vas a intentar mejorar? ¿Cómo vas a luchar? Cuando el hombre se rinde es cuando está verdaderamente derrotado. Por eso lo primero que tenemos que decir es: Dios te perdona. Dios es la infinita misericordia, pero tú tienes que arrepentirte y dar frutos de buenas obras. Es decir, tienes que cambiar tu comportamiento, tienes que dejar de hacer el mal y empezar a hacer el bien. A continuación me parece importante destacar algo que a mí por lo menos me produce miedo. No sé si la palabra exacta es miedo, pero al menos sí, inquietud. Es decir, el desierto, si alguna vez tenéis el regalo de Dios de ir a Israel, veréis que Jerusalén está en una montaña, en una colina, una montañita, y que desde Jerusalén al Valle del Mar Muerto es un enorme desierto, enorme. Y el propio Valle del Mar, donde pasa el río Jordán, es fértil literalmente en las orillas, el resto es un desierto enorme. Allí había una comunidad que vivía en contra de los religiosos oficiales, que eran los del templo, los esenios. ¿Qué significa hoy predicar en el desierto? Predicar en el desierto hoy es predicarle a vuestros hijos. Ese es el desierto. Porque ¿cuántas veces vuestros hijos son como un desierto? Os escuchan y como si no os escucharan. Les dais un buen ejemplo, nunca un ejemplo perfecto, y da lo mismo. Intentáis hacerlo todo, la palabra, el ejemplo, las enseñanzas, y da exactamente igual. Son muchísimos los padres que se sienten frustrados porque sus hijos no han acogido el mensaje que ellos les han transmitido con sus defectos, y porque sus hijos han escogido caminos en la vida que ellos saben que son malos caminos, no solo porque lo diga la Iglesia, sino porque la realidad es que ese es un mal camino que trae malas consecuencias. Y se sienten frustrados. No merece la pena seguir, no sirve para nada. Se rinden en ese trabajo. Y el Señor te dice: predica en el desierto. El desierto es también la sociedad en la que vives, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Esa sensación de que muchas veces eres único, el único que va a misa, el único que intenta dedicar tiempo a su familia, el único que intenta no dejarse llevar por el consumismo y gastar solo lo que es necesario, el único que tiene conciencia de bien y de mal y que intenta hacer el bien aunque a veces cometa el mal. Esa sensación de que eres el único es muy frecuente hoy entre los católicos. Nadie más, o muy pocos más. Soy un bicho raro. Y cuando te atreves a decir en ese ambiente: oye, esto no está bien, oye, hay que hacerlo de otra manera, no es raro que caigan sobre ti los improperios, las injurias, incluso a veces las amenazas, no solo los insultos, sino las amenazas, a veces incluso amenazas de perder tu trabajo.
porque la coacción puede llegar, y llega de hecho, a veces a estos extremos. Y sin embargo, es ahí donde hace falta predicar. Seguro que todos habéis visto algunos desiertos. España es un país muy seco, y es muy seco realmente, excepto el norte, es un país muy seco, pero bueno, gracias a Dios salvamos las cosechas, sobre todo de cereal. Pero hay unos desiertos en España, algunos, sobre todo en el sureste, en la zona de Almería, que ya han hecho desde hace años grandes regadíos del agua subterránea, pero donde no hay regadío es una cosa impresionante ver esos desiertos. ¿Qué sentido tiene predicar en el desierto si no vas a conseguir nada? Pero aún así, es en el desierto donde hay que predicar. Si tú cultivas en un vergel, es muy fácil, porque esa tierra es tan buena, el clima es tan maravilloso, llueve cuando tiene que llover, es abundante el agua, la tierra, el agua, el sol, qué frutos, qué riqueza. Sí, pero eso es muy fácil. Donde hace falta es predicar en el desierto. Apuntarse al éxito lo hace cualquiera. Donde se demuestra la amistad es en la hora dura, en la hora difícil. Cuando nuestro Señor hacía milagros como churros, y se le salían los milagros de sus dedos como el que reparte confetis, tenía muchos amigos. Cuando hizo el gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces, dice el Evangelio que le seguía una multitud que quería proclamarle rey. Y él se escondió, se escapó, y después se enfrentó con ellos y les dijo: os aseguro, me seguís porque habéis comido y bebido hasta saciaros. Es decir, el mérito está precisamente en predicar en el desierto. Donde demostramos a Cristo nuestro amor y nuestra amistad es cuando somos fieles, cuando nadie es fiel. Esa sensación de soy el único, soy el bicho raro, nadie se atreve, todo el mundo transige o se calla o politiquea o se vende, esa sensación es la de aquel que ha olvidado la amistad con Cristo. Que no siempre Cristo te pide el martirio, gracias a Dios, pero si te lo pide, pídele a Él que te dé la fuerza para dárselo. El martirio de la sangre, pues a veces ocurre, a veces por desgracia sigue ocurriendo, pero el martirio de la burla, el martirio de la amenaza, el martirio de la calumnia, el martirio de la persecución, eso ocurre todos los días. Y esta sensación, repito, de ser el único que va a misa, el único que practica, el único que tiene conciencia de bien y de mal, el único que considera que hay que hacer las cosas aunque no te vean, esa sensación es predicar en el desierto. Y es ahí, repito, donde se pone a prueba la amistad verdadera. Santa Teresa de Jesús, que vivió en una época que no creo que fuera más difícil que la de hoy, desde luego, pero que también era una época difícil, decía: Dios necesita amigos fuertes. Tenemos que ser amigos fuertes de Dios. Es decir, Dios necesita a sus amigos ahora. Ahora es donde demostramos la amistad. Cuando Jesús hacía milagros, todos le seguían. Cuando dejó de hacer milagros, murió prácticamente solo en la cruz. Pero era allí, en la cruz, donde necesitaba a sus amigos. Esa hora décima, la hora en que muere nuestro Señor, esa es la hora de la amistad. Señor, ahora vivimos en el desierto, ahora yo, Señor, que soy un pecador, yo ahora, Señor, quiero demostrarte que estoy contigo. Pidámosle a Dios, como siempre, que nos dé la fuerza, porque ni siquiera para ser testigos suyos podemos llegar a serlo si Él no nos ayuda a conseguirlo. De pie, por favor.